Antes de poner la cremallera coseríamos la pinza. Como esta pinza en vestido tenemos de cintura para abajo y de cintura para arriba, tenemos dos formas de coserla. O comenzamos cosiendo por la parte superior o inferior, lo que sería por el vértice de la pinza, y continuamos hasta el otro vértice. O también, si queremos que la pinza tenga un poquito más de flexibilidad, coseríamos desde cintura hasta vértice hacia arriba y desde cintura hacia abajo. Para no rematar tanto en esta zona, podemos comenzar, si vamos a coser la parte superior de la pinza, la que va hacia el cuerpo, o sea, lo que es hacia el talle, podemos empezar cosiendo un tramito antes de la cintura, y para coser la parte inferior de cintura hacia cadera, un tramito antes, sin rematar, y bajamos. Y aunque aquí tenemos doble pespunte, no queda tan fuerte como si rematamos justo en cintura, que se acumularía ahí más hilo y más puntadas. Dejamos cabo suficiente en los hilos para luego hacerle nudo para rematar la pinza. Y cuando llegamos a la cintura, aunque hace un piquito, vamos a intentar coser redondeando un poco. Así se adaptará mejor a la forma del cuerpo. Y dejamos también cabo suficiente para hacer nudos. Y hacemos lo mismo en el otro extremo de la pinza. Ahora voy a coser la parte inferior de la pinza. Este es el punto de cintura. Y ahora la parte superior del talle nos metemos un poquito aquí. Luego sí podremos cortar los hilos para que no se enreden. Nos metemos en el pespunte anterior. Y haríamos los nudos en los vértices de la pinza. Planchamos las pinzas. Primero como siempre, primero planchamos la costura. Aquí justo en el punto de cintura hemos hecho que se adapte mejor al hacer esta formita un poco más redonda. Hay veces que si va a ir con un forro
que no se va a ver la pestaña de la pinza, aquí se le hace un cortecito justo a la altura de la cintura, ¿veis? Porque aquí hace una pequeña tirantez y se relajaría. Ahí llevamos hacia aquí el tejido para que no nos haga arruga al planchar, ¿ves? Nos quede plano, justo, no nos haga ningún pliegue. Importante en el vestido: la cremallera tiene que bajar desde la cintura unos 18-20 centímetros. Si el escote es a la caja, vamos a bajar unos 18 centímetros porque, aparte de con esas medidas suficiente, porque vamos a utilizar una cremallera de 60, una cremallera invisible de 60 centímetros. Entonces tenemos que contar con que aquí está el margen de costura, el centímetro en escote, ¿vale? Que estaría aquí, que lo pondríamos en el tope. Aquí tendríamos cintura y aquí bajaríamos esos 18 centímetros. ¿Por qué es importante? Si no hacemos esto, prolongar desde la cintura hacia abajo la cremallera, o sea, la abertura para la cremallera, el vestido no nos entraría, porque la parte más estrecha de la anatomía del torso es la cintura. Como nos tendríamos que meter el vestido o bien por la cabeza o bien por los pies, al pasar por los hombros, por el pecho y por la cadera, si no tenemos esta abertura que nos dé la amplitud suficiente al poner o no, no nos podríamos poner el vestido. Entonces esto es muy importante. Y lo primero que vamos a hacer es, en el vestido, coser desde el bajo hasta la abertura de la cremallera. Y en la cremallera vamos a plancharla, porque los dientes están enrollados hacia el interior y vamos a intentar abrirlos para poder coser más cerca por esta zona de aquí, para que la cremallera, cuando esté cosida, sea menos imperceptible, que sea más invisible. Entonces vamos a planchar abriendo los dientes. Hasta el final, hasta que nos deje el cursor. Y abrimos los dos lados. Encaramos derecho a derecho con espalda. Cosemos, en este caso 1 centímetro de costura, porque le hemos dado 1 centímetro en el patrón, y cosemos hasta el aplomo de la cremallera. Justo en el aplomo rematamos. Planchamos la costura. Y abrimos la costura.
posicionamos la cremallera en la prenda según va a ir cosida, ¿veis? Este es derecho de tejido y derecho de tejido de la espalda, si lo ponemos en la espalda. Si lo ponemos en el delantero, pues sería el delantero. Lo que suelo hacer es, ¿veis? Aquí tiene los topes. Suelo doblar el margen de costura que le he dado, que en este caso es 1 centímetro, y 1 centímetro del escote, así, pegado. Y pongo aquí la cremallera, aquí justo de esta manera, que el tope caiga ahí. De tal manera que quede así alineado. Y aquí cojo ya, le pongo un alfiler. Voy a subir un poquito más, que el tope llegue ahí, al centímetro, que se me ha movido al levantarlo. Y ya coloco algunos alfileres para sujetarlo ahora con un hilván. Tampoco hace falta poner muchísimos alfileres porque como lo vamos a hilvanar. Y aquí está la abertura de la cremallera. Ahí es hasta donde hemos cosido. Ponemos dedal, aguja. Si tenemos hilo de hilvanar, utilizamos este. Si no, un hilo cose todo. Pasamos esta pieza, si esta es el lado donde hemos prendido la cremallera, hacia este lado, simplemente para que no nos moleste al unir aquí la cremallera. Y empezamos a hilvanar. Lo podemos hacer más junto, más pegado a los dientes. Lo único que al coserlo puede ser que lo pilláramos con el pespunte y sea más difícil luego de quitar el hilo, porque a veces que cuando se queda el hilo cogido con el pespunte es más complicado. He abierto la cremallera. Ahí. Y estoy haciendo un hilván como de medio centímetro aproximadamente. Y así lo haríamos hasta la parte superior. Previamente habíamos puesto una ligueta en la zona de la cremallera para que al coserla no se ceda y pueda bolear, y para reforzar la zona. Ya tendríamos hilvanado un lado. Para posicionar el otro, cerramos la cremallera, la subimos. Voy a plegar este centímetro de costura, el del centro de espalda, y voy a poner de tal manera que me queden a la misma altura. Y le voy a poner un alfiler. Y también compruebo que aquí abajo, si pliego el centímetro de costura, no queda una
no queda algo similar a esto, ¿vale? Que esto significaría que la cremallera no está alineada, sino que está puesta descuadrada. Entonces aquí cogemos con un alfiler, tejido, veis aquí justo a la mitad de los dientes, encarando la tela ahí a la mitad, aunque ponemos este alfiler que es provisional, podríamos poner alguno más a lo largo de todo el centro de espalda, bueno, centro de espalda o la abertura de la cremallera. Abrimos la cremallera, ya le damos la vuelta y tenemos ahí prendido con ese alfiler, que así no podríamos coserlo porque lo tenemos cogidas todas las capas. Entonces vamos a colocar de esta manera la cremallera, alineándolo de esta manera, y ponemos un alfiler. Y aquí sujetamos, metemos el dedo en el margen de costura, lo volcamos hacia nuestro dedo, cogemos el tejido y la cremallera, quitamos el alfiler y ahora lo posicionamos. Así intentamos no mover la cremallera de como la hemos puesto previamente. Y vamos ya colocando a lo largo de toda la abertura, con alfileres como hemos hecho en el otro lado. Y cuando llegamos a este alfiler, lo mismo. Podemos hacerlo desde el interior. Metemos el dedito en el revés del margen de costura. Cogemos la cinta de la cremallera y el margen de costura, quitamos el alfiler y lo ponemos aquí. Y si no nos apañamos, primero ponemos este alfiler, luego le damos la vuelta y quitamos el que habíamos puesto previamente. Y pasamos de nuevo a hilvanar la cremallera. Para hilvanar el otro de la cremallera lo ponemos de esta manera, ¿vale? Que la mano que sujeta esté posicionada de esta forma para no tener aquí mucho tejido, es más cómodo. Entonces colocamos así y empezamos a hilvanar. Igual que en el otro lado, hasta un poquito más abajo de la abertura, del remate de la abertura. Otro punto importante es pasar el tirador, ¿veis? Justo por la abertura. ¿Veis? Así. ¿Para qué? Para que cuando cosamos nos permita llegar con el prensatelas más cerca del remate. Si lo dejáramos por fuera se nos quedaría un tramo sin coser. De esta manera podemos coser justo hasta la abertura. Rematar un par de puntadas atrás y ahora tenemos que comprobar
que la cremallera está bien puesta. Entonces pasamos de nuevo el tirador por la abertura y cerramos la cremallera. ¿Veis? Miramos que en este punto queda bien, que no hace ningún gesto como este. A lo largo de toda la cremallera ocurre lo mismo, y que en la parte superior, en el canto del margen de costura, estén alineadas, que estén a la misma altura, y cuando pleguemos el centímetro de costura y el centímetro de costura nos queden alineados. Y ya podríamos pasar, si está bien, a coserlo a máquina. Si no, tendríamos que levantar el hilván de la zona donde tuviéramos el problema y volver a hilvanarlo de manera correcta. Para coser las cremalleras invisibles se utiliza este tipo de prensatelas, que lo que tiene son unas ranuras para meter los dientes. De esta manera la aguja entra por ahí y lo podemos coser muy cerca de los dientes. Podemos encontrarlo en esta versión, que es cuadrada, esta otra en plástico transparente. Los tres son iguales. Vamos a ver cómo coser uno de los lados de la cremallera con prensatelas para cremallera invisible, y el otro lo vamos a coser con el prensatelas convencional, por si alguien no dispone de este prensatelas. Para poder coser la cremallera metemos, como hemos visto antes, el tirador justo por la abertura . Para que podamos coser hasta lo más abajo que podamos. Podemos hacer otro paso, que sería como hilvanar a máquina y además dejar la cremallera fija, no solo en la zona de los dientes, sino también en la cinta, dando un pespunte